This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Segundo batch del automated counting machine ya llega na syudad anoche. Comelec el usa Starlink na mga lugar mahina o nuay internet connection durante el eleksyon. DOH ta adverti mga vivientes evita esta largo tiempo na sol para evita enfermedad. Heat index na syudad menoraw este día hasta fin del semana. Katchua ta continua inamura suporta con mga votante del Distrito 1. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Segundo batch del automated counting machine o ACM ya ligaya na ciudad anoche. Aquí el report di Emil Tuban. El akados batch del automated counting machine del Comelec ya liga na pantalan lokal anoche. El personal del Comelec ya anda na pantalan y un container van ya karga na truck iya liba para alina bodega na barangay Kasanyangan iya deskarga con el mga ATM entendido para aquí na syudad y na mga bisinos probinsya. CCS kits, mga canvassing and consolidation system laptops, as well as the automated counting machines intended for Zamboanga City, Basulta, Zamboanga Sibugay, and Cebu, Siraway, and Baligya. Asigun kun Baviera este al segundo ligada del mga automated counting machine, itiene pa esperanzao ay liga na otro semana. El Polista Guardia con el lugar para darle seguridad na mga automated counting machine alina bodega. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. El usa el Comelec Starlink na mga lugar na syudad kay mahina unway internet na dia de eleksyon. Asigun kun el election officer del syudad, Attorney Jan Christian Baviera, el I1 el supplier de este mga Starlink. Yabla si Baviera importante el internet connection para pwede man transmit kun al mga resulta de eleksyon. Asigun kun ele mayoriya del mga Starlink el instala na mga island barangays i mga lehanos barrio na mainland. Basically, ma'am, todo island barangays, no? To include el Santa Cruz Island for District 1 and akil mga ariba-ariba voting centers di aton na mga monte kay no yung mga signal amo kita yung mga yan recommend for Starlink para na transmission di aton. El Departamento de Salud ta-advirti na mga vivientes evita esta largo tiempo na sol para evita enfermedad. Aquí el report ni Marites Espartero. Cambio del clima uno na baga razón si porqué ta experiencia el alto calor na temperatura o heat index este tiempo, siguiendo ta alcanzaya na danger heat category el rehiyon. Aquí no puede evita pwede saka mga enfermedad si sobra taman babad na sol el un persona. Pwera na heat cramps, heat exhaustion, y heat stroke, donde ta puede sinti el individual, kansaw, buyong, itagumita. Amo este asegun el common condition kada vez na eksperyensya ya kon el summer season. Necesita asegun el precaution ta obserba ya este mga tiempo i-evita mga outdoor activities. Pwede man conduci outdoor activities temprano, aga o tarde. Ang danger heat index is at 42 to 51 degrees centigrade, which falls under the danger category and can lead to heat cramps and heat exhaustion, with affected individuals manifesting symptoms such as fatigue, dizziness,
headaches, and vomiting. The timing of outdoor activities must be appropriate and precautions must be observed, especially when sunlight is at its peak. Usually we advise avoid outdoor activities from 10 a.m. to 4 p.m. This is the peak heat index that we can feel itong mga oras na ito. Evita también asegun baga comida especialmente tabende na baga camino o sa llama street foods. Kay uno también a caliente tiempo mas pronto a sa kalayat kun nal bakterya na baga comida. Another po is yung stomach ailments. The public is also warned against the consumption of street food and those that have been prepared beforehand. Kasi ang init ng panahon usually would make the food stale immediately. So it will sponsor growth of bacteria and other microorganisms pag mainit ang panahon. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Oko minoraw sigun al heat index sa dia sigun na pag-asa solamente na 39 degrees Elia alcanza. Este por causa grande sigun ayuda del mga silahes desde el Intertropical Convergence Zone o ITCZ que afecta con el sur Mindanao. Posible el continua siguro el mais con tiempo hasta na fin de la semana. Mientras tanto, si Katchua ta continua enamora suporta con el mga botante del Distrito 1. Aquí el report ni Marifita Mayo. Ta continua pidi si Katchua, kandidato para kongresista na Distrito 1, el suporta y confianza con mga residentes, especialmente mga votante del Distrito 1. Ta continua si Kat conduci mga grand rally y pulong na diferentes mga barrio para personalmente pidi el suporta con mga vivientes. Anoche, Abril 23, yaman junto si Katchua con mga residentes del Sunset View na barrio de Kabatangan na unpulong. Asugun kun Katchua, prueba lang con ele suporta más que una vez para puede ele tener el oportunidad hacer el di su mga plano para na Distrito 1. Tapidigad iyo con ustedes, con todo humilde, tapidi iyo el soporta de ustedes todo, para si puede kita sinta como un congresista, una el barangay Kabatangan na todo programa del de aton gobierno nacional. Siyempre, junto con ustedes, junto con aton esta noche, el de ustedes tata de barangay, si Kagawad Dagon, si Kagawad Carpio, Kagawad Gregorio, un llamada lang dila kumigo, takiya iyo, junto con ustedes. Kaya pabor gayod. Pabor dale kumigo el confianza y suporta para na kongresista na otro puesto. Ustedes ya po cuidado si kun ken ustedes quiere dale el suporta. Pero pabor lang para na kongreso. Dale tamen kumigo chance. Prueba lang. Maskin una best lang gayon. El barrio de Kabatangan ya puede también queda beneficiario del mga ayuda del gobierno nacional na esfuerzo de Katchua. Del pasado año, más de 400 mga víctima del firecracker explosion na Kabatangan, el ya puede recibir ayuda financial desde na IHAP o el Emergency Housing Assistance Program del National Housing Authority. Mismo si Katchua, el ya pidi na NHA para hacer más pronto el dalida del ayuda para puede usar enseguida el mga víctima con el SEN para arreglar di ila mga casa kaya destroza por causa na insidente. Asugun kun Katchua, mas mucho programa y ayuda desde el gobierno nacional el puede el llevar na Distrito 1, mas mucho el quien puede beneficiar. Sabi po ustedes que puede kita ayuda na more than 25,000 individuals ken elia puede entra na programa del ayuda del gobierno na kita elia ayuda para puede sila receive. Aki ba lang na barangay Kabatangan, more than 1,000 beneficiaries elia puede receive. Puede gad habla el de ustedes tata de barangay. Itamen ta acorda ustedes, de ba last year yakitya chene firecracker incident aquí na de ustedes barangay. Correct o hindi? Sabi po ustedes, uno na ahensya ya dale ayuda, el ahensya del National Housing Authority. Correct o hindi? Nuay pa 1 week ya pwede yaman payout na more than na around ano gahakel 425 families elia puede receive na programa del Emergency Housing Assistance Program para puede sila maskin pakilaya areglaya el dila mga kasa. El
Alta habla iyo, si pwede kita sinta kumuon kongresista, ase kita mas fácil todo mga programa, numa kita ase tarda, kay sabi kita ese mga programa del ayuda del gobierno, igual na emergency housing assistance program, pwede se usadayon para pwede man repair el mga casa del biktima del firecracker. El Barrio Kapitan de Kabatangan Alan Dagun ya pidi kundi sumaga constituentes para dale el suporta kun Kachua, siendo ella el puede lleva progreso na Distrito 1 y donde hasta el Kabatangan puede aprovecha. Asugun kun Dagun, aura gane que no hay pa na puesto si Kachua, ta puede ya pidi na gobierno nacional para dale ayuda con mga vivientes na Distrito 1. Mas mejor ya si na puesto ya si Kachua. Presentale yung mga programa, el plataforma que sabi iyo ay realiza ko dese aquí na Barangay Kabatangan, especialmente na Distrito 1. Tarda yagat. Okay, thank you. Sabi ba ustedes, todo noche kami mga kapitan de Oto Barangay. Ta-suporta kat kami ko Ma'am Kachua. Porque man, kay kami takre. El puede liba aquí na Zamboanga, todo el ayuda, todo el mga programa, proyekto kay, mira ustedes, no hay pa na puesto. Ya dali bangko na barangay, 100 pedaso. Ya dali mga bag na mga bata, na mga AICs na dali, medical assistance, onde poses encontran sina. First, ya sucede, kandidato, ya entra na politika na ipanapuesto, ta pwede ayuda. What more? Si dali kita chance, dali kita, si kita gana. El uno kandidato, el nombre Kachua, numero 2 na balota. Yabla si Dagun ta suporta ele y el entero Barangay Council de Kabatangan kun Kachua por el di ila amor kon di ila maga constituentes. Asugun kun Dagun, si para el bien lang di suyo el importante para con ele ay suporta y endorse elang segun ele maskin kun kien kandidato. Pero kun Kachua el ya eskuhi para suporta y endorsa, siendo sabe ele que si Kachua ya, el puede aliviar el vida del di ila maga constituentes por medio del mga plataforma di Kachua. El mga plataforma del health, education, livelihood, permanent housing y el social services. Hindi iyo con ustedes presenta o endorsa un kandidato si akil alanganin. Hindi yo basta-basta. Ta-check yagat iyo bonamente si pwede bagat ayuda ka naton. Kay iyo, como el kapitan de barangay, iyo tamira kosa pwede ayuda con el mga vivientes de Kabatangan. Hindi para di miyo personal. Kasi personal lang, ablay-tablay kumamkat, todo sa grupo man-join niyo. Bahala ya siya ba sila kumigo, balimbing, doble cara. Diba? Pero hindi. Hindi yo ang sinaklase de persona. Si kung ken iyo takre, kung ken iyo ta bilib, que él puede hacer mga proyekto aliyo. Pumalebanta, por eso kami, iyo del tata del barangay, mga kagawad, il SK chairman, punto kal kanamon, tadali ang suporta 101% na kandidatura del diato next kongresista del Distrito 1, Ma'am Kachua. Pwede ba? Sunset View! Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga notisya. Comelec yaman activate ya di ila online precinct finder. Bandera del Pilipinas na half-mast por el muerte del Santo Papa. Kaso de dengue na Peninsula, Menorao. DOH no hay tanto supply de bakuna contra mordida de culebra. Bien umalin el camino na San Roque. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Rich, smooth, creamy. Salon. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget.
For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bolong. Get ready, Kasuki. Budget-wise, Paso Bolong opens April 28. Budget-wise, pasok sa budget. Good morning, may I take your order? Can I check a butter nut? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung burgata butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice coffee nut. Mas window na lang, ma'am. Thank you. Di man araw-araw na nakangiti, ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan, away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mo, iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Cada día, lunes hasta sábado, te presentan con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. El Commission on Election o COMELEC yaman activate ya con el DILA Online Precinct Finder. Aquí el report. Yaman activate ya oficialmente el COMELEC otra vez con el DILA Online Precinct Finder en conexión con el venidero National and Local Election 2025 o el Midterm Election este Mayo 12. Sigan na COMELEC, este tiempo, el Precinct Finder puede darle el exacto el polling place del mismo votante para liga na Mayo 12. Hindi mas man buscahan pa presinto el votante y queda más ligero el votasyon. Para inkunta sigun kun al Precinct Finder, pwede lang anda na Google, na Android phone o na computer, iman type kun al precinctfinder.comelec.gov.ph.
aquí na site puede enseguida mira el Comelec logo donde te escogi el locación, local o overseas. Si puede escogi con el local, como kita aquí na Pilipinas, itapidi solamente contigo el detalles del tu nombre na un box, middle name na otro box y el apellido na otro box. Tapidi también detalles del día del cumpleaños o birthday y el lugar o ciudad donde tu registrado como votante. Como aquí ka naton, escogi con el Zamboanga del Sur como probinsya y na ciudad, escogi con el City of Zamboanga. Man-click con el proceed y sigue con el mandato para sale el tu precinto donde el vota tu liga mismo el día de elección. Por cuantos elección niya ta usa el Comelec con este mga precinct finders que pwede ayuda kada mas ligero el kondukta del eleksyon. Con aquellos maganuay asigun maga internet, el pone también asigun cuantos maga election watchdogs, maga precinct finder help desk na mga lugar del votada na mismo dia de eleksyon. Ya pone el gobierno local bajo na half-mast con el bandera del Pilipinas en frente del City Hall. Ese siguiendo con el Presidential Proclamation 871 que deklara el periodo del National Mourning na muerte del Santo Papa si Pope Francis. Está el half-mast, el bandera hasta el día que entierra con Pope Francis na Sabado, Abril 26. El Santo Papa ya muri na su casa anina Vatican na Casa del Santa Marta del Easter Monday del Abril 21 este año. Pope Francis ya murió na edad de 88 na enfermedad de irreversible cardiocirculatory collapse. Él el AK 266 Pontiff del Iglesia Romano Católica del año 2015. Aquí él en el país, si Pope Francis, durante el apostolic visit, donde dale mira el su concierne con el mga biktima del Typhoon Yolanda. Kaso de dengue na Zamboanga Peninsula, menoraw asigur na Departamento de Salud. Aquí el report di Marites Espartero. Ya abaja a según 15% el caso del dengue na entero riyon este año a según el Departamento de Salud o DOH-9. Efektiva según el kampanya del agencia el alas 4 contra mosquito, programa contra dengue. Este el estrategia ya implementa para evita el enfermedad ta asikalayat virus el namuk. Importante asigun asalyama taob, taktak, tuyo at takip na kampanya kontra dengue. Usada del maga long sleeve, ta instala maga screen na ventana, konsulta na doktor, si Chenecosa tasinti, ita entra na maga esfuerzo de limpieza na maga komunidad. The total number of dengue cases reported is 15% lower compared to the total number of dengue cases in the same period of 2024. Majority of these cases are suspect cases and were managed in the different health centers, clinics within the region. Unfortunately, for the last 4 months, we received reports of 19 deaths. 19 deaths. Suspected deaths related to dengue. Según con Dr. Villantes, grande también ayuda el alto calor del tiempo na minora el caso del dengue na rehiyon. Yung climate talaga, especially kung lesser ang ulan, so tuyong tayo, walang masyadong mga breeding sites ng ating mosquito. So it will help. But on the other side, kasi minsan kulang ng tubig, nag-iipon ng tubig, tapos walang takip, baka yun din ay magiging isang breeding site ng ating mosquito. So, based naman doon sa mga scientific studies, minsan kasi, like for example, for last 2 years, tumataas yung dengue cases natin. So, there's tendency na for the succeeding years, bumababa yan and then aakyat na naman. Mas ventaja siempre según este tiempo, importante el limpieza na alrededor del magakasa. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Si caliente el tiempo, grande también el posibilidad ta akabasale el mga culebra y hindi pwede evita. Tiene takina biktima del mordedura de culebra. En tal caso, ya puede asesinti duele con este.
Segundo DOH, siendo no hay man también alto caso del mordedura de culebra na riyon, minimal lang también asegura supply de este antivenom, el se llama shelf life del vacuna de antivenom tadi lang na 30 para 40 días. Asegura DOH, debe el mga gente sabe el culebra ya pincha o morde venenoso, kay si venenoso, 200 lang el marca, mientras el 4 hindi este venenoso, klase de culebra. Si por ejemplo, ya puede morde o pincha culebra venenoso, amara dayon, onde cerca ya morde, ilaba con habon, iagwa, iliba insigidas na ospital. Ang RITM lang talaga ang may supply ng antivenom. Dito sa atin sa Buanga, we try to store the vaccine. Pero masayang lang kasi ang shelf life ng antivenom nasa 30 to 40 days, 45 days. So, dapat gagamitin mo siya sa 30 at 45. So, mangyayari, mag-i-expire lang siya. So, ang antivenom natin ngayon available is nasa RITM lang talaga. So, dito sa atin wala tayong supply. Por cuántos meses ya sufrí mga motorista pasando na San Roque por causa con el proyecto de desagüe y reblocking. Pero parece que más sa sufrí pa siguro ahora mga motorista después que deja con el auto mga blocks del camino el umali en el estado hasta este tiempo. Siguro mga negosyante que makarisas el klase de proyecto ya pone na lugar, siendo del juego lang el proyecto ya pone alina di ila camino. Mucho gente tabaña na Rio por causa caliente al tiempo. Aquí el report ni Marites Espartero. Uno del mga considera tourist attraction Rio na Pasunanca el se llama tabing ilog este matiempo. Na lugar, notable el mga diferentes color de payong-payong y mga mesa, tausa el mga picnic goers. Este tiempo de summer, tiene no hay mas klase, tiene mga man familia, el taan naman banding, tiene tambien mga man barkada. Aquí, puede también buscar la vida el mga residentes na lugar, donde sila el tamandaman rent mga mesa na kantidad de 100 pesos hasta 150 pesos. Lingasa lang di ila si el Sikay también otra vez el agua na Rio, igual ya sucede de pasaw año. Para kanila, considera sila el Rio es vida, por causa un recursos naturales y puede kanila dale busca la vida. Grande ayuda ka namon te. El primer abrida de este July, bin alegre kami kaya pwede abrir. Like the last time, ya serate ki cuando pandemic, pobre kat kami. Iyo ultimo bit yo mga suman di mi libay bulta na ara kaya abrir man este ara July, alegre kami. Hindi kami de pelean, ayudahan kami con todo. El lunes, viernes, alta yo makin 2 meses, makin 100 lang kubra, alegre yo kay tiene para cosa comer. Sábado, domingo, ali kami tambawi. Alta yo encontra 1.5 el sábado, petel domingo. Grande ayuda kasi kundi yung mga pamilya, ayuda yo kun mga tatay nana. Para na mga picnic goers, alegre sila man enjoy ba niya na Rio. Kay pwera na fresco el agua, silencio también el lugar. Ang ilog po dito ay presko at saka malamig. Agos-agos lang ang tubig. Hindi katulad sa swimming pool na stuck lang yung tubig. Pero okay lang din naman ang swimming pool. Timing nga po kasi wala nang klase. Pwede na magbanding-banding dito sa Rio. Kaba kasi diamond research del ayer. So, pensa kami na why not man ilog kami man Rio. Like, siyempre kay Kwanto weeks ya kasi kami tan study for research and so pensakat kami man banding lang kami aki kasi bale ba kasi el agua aki fresco gayo tapos we love nature man so aki kami askui. Para na mga vivientes makatriste lang asigon sita sa Rio isobra caliente al tiempo igual na kose pa sa antes ultimo para onde refresca tormento busca the best siempre asigon el Rio. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Ano sir? Super combo. Isang ice coffee. Mas pinda na lang, thank you.
get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sektor de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tatar na krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.
Maga automated counting machine o ACM para na syudad hindi pa kompleto. Takil report di Marifi Tamayo. Aunque tiene ya llega maga automated counting machine para na Ciudad de Zamboanga, pero ya habla el election officer del ciudad, Attorney John Christian Babiera, que hindi pa kompleto. Según con Babiera, para el Distrito 1, ta necesita total de 259 maga ACM, pero más de 100 lang pa el llega. El Distrito 2 ta necesita total de 307 maga ACM, pero más de 200 lang pa el llega. Anoche, tiene también llega aumento maga ACM na syudad, pero según con Babiera, ta checkya pa el F2 Logistics si cuánto unit maga ACM para na Ciudad de Zamboanga el incluido aquí. For Zamboanga City alone, ma'am, na District 1, 100 plus pa lang yung liga, and for District 2, around 200 plus. So, expected kasi kita, for District 1, 259 ACMs kita nisita. And for District 2, 307. So, medyo palta pa, no? Y habla también si Babiera que puera el maga ACM entendido para na syudad para usa na eleksyon, el man-deploy también na syudad maga extra ACM. Ay usa según con este maga extra ACM en tal caso man tiene ACM man avería na dia del eleksyon. We believe kay tiene pakita contingency machines receive. No ipakat kita receive el exact number, but in our previous elections tamira kami dol ta-receive kita mga around 20 machines per district contingency. Con este maga ACM, ya pone na un bodega na kasanyangan. Según con Babiera, estricto el mejoras de seguridad, ta impone na bodega para asegura el seguridad de este maga makina. Actually, the warehouse is very secured. No? Before pa kita po ng mga election supplies and paraphernalia sa lina daton warehouse, ay ang conduct ya security inspection, no? El daton mga counterparts from the PNP and AFP and the intelligence units konese. And actually, el warehouse yan daw sedes, before po sedes intra gayot, sineste security mismo de warehouse. But then again, si once liga kita na warehouse intended for the COMELEC, ay sineta kita ali security 24/7 tamen, no? From the PNP and AFP di aton. So chineseta man secure ali. Mientras tanto, y habla si Babiera, tiene pa sila espera aumento maga ACM liega na syudad. El maga ACM taliega na syudad hindi lang según entendido solamente para del Ciudad de Zamboanga. Tali también según el maga ACM para na otro maga lugar na Rehiyon 9. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. $34,000 de pesos valor de aligaw shabu elepal konfiska con un persona na bypass operation alina sanggali anoche. El Station Drug Enforcement Team y Intel Operatives del PNP Station 3 ya kondusir operasyon alina sitio Cambodia na sanggali. Iya pa de aresta con Noel Parino, 49 años de alina lugar. Con él ya pa konfiska 2 pakete de aligaw shabu tali el pesades na más o menos 5 gramo tali 34,000 de pesos. Wala na sa persona, el confiscado item sa libaya na estasyon del otoridad. 10 persona herido después ya quema un speedboat na baliwasan seaside ayer. Aquí el report di Emil Tuban. 10 mga persona herido después ya quema el speedboat alina baliwasan seaside ayer tarde. Ya se le reportao el quema alina pantalan del Tres Marias na baliwasan seaside mga alas 5 pasada del tarde. El dueño de este speedboat amo el alcalde del Haji Mutamad Municipality na Basilan Province, si Mayor Arsina Kahing Nono, y tiene 20 mga pasahero pabulbida na Basilan. Tiene 10 na 20 pasahero el herido con este incidente. Iya puede man de alta el 9 y tiene pa 1 admitido na ospital. As a result, ya tiene kita 10 injured person. Tamin mga injured person, ya liba ko nila na hospital na parte na brain for medical attention sir. Na investigasyon del bombero at na eksplosyon na makina del speedboat. Iya mampuego ay dayon por eso mas mucho del mga pasahero ay salta na agua para salva el dila cuerpo. El bombero ta continua pa sa investigasyon con este incidente. Emil Tuban, Dateline Zamboanga.
Por cuantos beses desde el sucede el quema del mga lancha o mga baroto alina finger wharf del Baliwasan Seaside, pero ta parece que no hay siempre aprende el gobierno y la autoridad para mejorar con el pelea contra con ese mga incidente de quema. Ayer, un speedboat del municipio de Haji Mutamad el quema mientras pasalida desde el Baliwasan Seaside. Cuando quema el diila quema junto ng mga gasolina kita karga para na makina del speedboat. Ya iri incluido el alcalde del municipio y su guardia cuando sucede el incidente. Ya pasa tormento el bombero apasigbo con el fuego por causa con el mga gasolina. El pulis na continua asisti para apluha el tráfico. Otra vez tabira si Emil Tuban. El Zamboanga City Police Office ya pone police alina intersection del AS Valderosa Street y Corcuera Street después que da heavy traffic sita legal mga pasahero del barco sa pantalan lokal kada aga. El Deputy City Director for Operation del Zamboanga City Police Office, Police Lieutenant Colonel Paul Andrew Cortez, ya obserba con este problema alina lugar y recibe mga reklamo con el mga bibientes tapa sa alina lugar. El mga tricycle y mga kuliglig ihabal-habal ta sa kapasahero alina intersection amol rason para que da heavy traffic el lugar. Usually tan traffic at alis siya talaga mga pasahero na estaba pantalan o alis sila tan exit o manadalitan park yan, no? Mga tricycle, private, kabarlos di masalitan double parking niya. So yan tas kita ko na liatun compact and PS11 na mira el mga schedule de ligada del mga barko. El personal del Compact y Zamboanga City Police Office taman relebahan para bisya con el intersection todo el día para puede aploja con el andanza del tráfico na lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Buenas noches, aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, el continua experiencia el efecto del Intertropical Convergence Zone, también el maescura na tiempo. Mayor parte del día el experiencia kita, el maescura na tiempo con 39 degrees heat index. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you. Tell me cuándo. Mientras ocupado el público acerca de la danza del venidero elección, donde el COMELEC ocupado na di la preparación, lo mismo mga kandidato, procura visita mga lugar que no hay pa sila pwede anda para lang inamura el voto del mga residente. Anoche, el segundo batch del mga automated counting machine en la Liga na Ciudad. Espera pa el COMELEC el ligada del mga balota que el COMELEC Manila ya envia para na mga regional hubs. Tali también mga personajes del COMELEC na mga eskwela taman junta ko ng mga maestra que sirbi como electoral board. Tamira ko sa mga ko sa classroom el usa siya ba kuryente para luz o electric fan siya dumadugada asa de noche el votasyon. Por causa limitaw el automated counting machine el man cluster asigun mga presinto decir ase junto 2 para 3 presinto na un ACM. Total de 600 para 800 votante el vota para na un ACM. Mucho gente el manpila ng mga polling centers para lang pwede bota. Ojalá hindi perdegana el de aton mga botante na mismo dia de eleksyon si mira el largo pila. Además, el público ahora pa lang, si tiene bueno signal na internet, pwede man access na precinct finder del COMELEC donde por medio del online search, el pwede encontrar el precinct number para donde pwede anda bota na dia de eleksyon. El votasyon una vez lang, kada 3 anyo tadali ka naton el mandato para eskuhi lider na syudad inapais. Numas kita asesayang el oportunidad, kita dali ka naton el gobyerno.
Magabisinos, un poco de komentaryo lang para akin na kwando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato de mga noticias para esta noche, Abril 24, 2025. En calor de entera fuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment, From the northern to the southern tip of the Philippines. giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous We are Magic 95.5.